Me puso a prueba diciendo, el esposo de Regina le compró un coche. Yo le dije, el esposo de Regina también te puede comprar uno a ti después del divorcio. La marcha atrás más rápida que he visto en mi vida. Se le olvidó que no estoy en una competencia. Estoy en una estrategia de salida. Comenzó de manera bastante inocente. Hace 5 semanas, mi esposa se reencontró con su compañera de cuarto de la universidad, Regina, quien acababa de mudarse a la Ciudad de México con su esposo. Se reunieron en el Café del Lago en Chapultepec. Y cuando mi esposa llegó a casa esa tarde, algo había cambiado en su mirada. Tenía esa mirada distante, como si hubiera visto algo que hizo que nuestra vida pareciera de repente insuficiente. Me habló de la nueva vida de Regina en Polanco, la colonia adinerada donde viven ejecutivos y millonarios de la tecnología. Mencionó el BMW X5 que Regina condujo a su cita para tomar café. Solo una conversación casual mientras desempacábamos las compras en nuestra modesta casa de 3 recámaras en la colonia Narvarte. No le di mucha importancia en ese momento. Los amigos se ponen al día. Comparan sus vidas. Siguen adelante. Pensé que la novedad se pasaría después de unos días. Estaba equivocado. Al tercer día, el BMW volvió a surgir. Esta vez no de manera casual, sino deliberadamente. Me dijo que el esposo de Regina la había sorprendido con él, simplemente lo compró un sábado por la mañana y le puso un lazo en la entrada del garaje. Mi esposa lo dijo con un tono que no era exactamente una pregunta, pero tampoco una afirmación. Era una prueba. Respondí que era un gesto agradable y volví a leer las noticias. Su decepción era visible, pero no entendí qué se suponía que debía hacer con esa información. La primera semana continuó así. Cada noche traía un nuevo detalle sobre la increíble nueva vida de Regina. La casa con la cocina renovada que parecía sacada de una revista. Los bolsos de diseñador. El viaje de fin de semana al Valle de Guadalupe. Cada historia era contada con un énfasis creciente, como si esperara que yo reconociera algún patrón que se me estaba escapando. Para el fin de semana, sugirió que fuéramos a ver coches. Solo a mirar, dijo. Nuestro Lexus S tenía solo 3 años y funcionaba perfectamente. Soy gerente de proyectos en una empresa de tecnología con un cómodo salario de clase media de alrededor de 1.700.000 pesos al año. Teníamos ahorros, un plan de jubilación, una hipoteca que podíamos pagar. Le dije que no necesitábamos un coche nuevo en ese momento y que, si lo necesitáramos, lo presupuestaríamos adecuadamente. Ella asintió, pero la decepción en su rostro era más profunda esta vez. La segunda semana fue cuando empecé a ver el patrón con claridad. El lunes por la mañana, mencionó que el esposo de Regina, simplemente sabe cómo tratar a su esposa, ¿verdad? El martes trajo comentarios sobre la renovación de su cocina y cuánto había pensado él en asegurarse de que Regina tuviera el espacio de sus sueños para cocinar. El miércoles, me mostró las fotos de Instagram de Regina del Valle de Guadalupe, desplazándose lentamente por ellas para asegurarse de que viera cada atardecer perfecto y cada cena cara. El jueves fue el primer ataque directo. Me preguntó si no quería proporcionarle cosas bonitas. Le dije que teníamos cosas bonitas. Teníamos un hogar, transporte fiable, seguridad financiera. Ella negó con la cabeza y dijo que no se refería a eso. Se refería a cosas especiales, cosas sorprendentes, cosas que mostraran esfuerzo y consideración. El viernes, fue de compras con Regina a Antara, el exclusivo centro comercial en Polanco. Llegó a casa con bolsas de tiendas en las que nunca comprábamos, compras que yo no había aprobado. Cuando le pregunté por el gasto, se puso a la defensiva. Dijo que merecía cosas bonitas a veces, que el esposo de Regina nunca cuestionaba sus compras, que yo era tacaño. El fin de semana trajo nuestra primera pelea real sobre dinero. Saqué nuestro presupuesto y le mostré nuestras metas financieras, la casa que queríamos comprar eventualmente en un barrio mejor, las cuentas de jubilación que estábamos construyendo, el fondo de emergencia al que habíamos estado contribuyendo constantemente. Miró la hoja de cálculo como si fuera una sentencia de prisión. Dijo que Regina nunca tenía que preocuparse por los presupuestos, que su esposo le proporcionaba un estilo de vida donde el dinero no era algo por lo que estresarse. Me mantuve tranquilo y le expliqué que teníamos situaciones financieras diferentes. El esposo de Regina era un alto ejecutivo en una empresa multinacional.
Yo no lo era y probablemente nunca lo sería. Esa era la realidad, no un defecto de carácter. Se quedó en silencio después de eso, pero pude ver su mente trabajando. No estaba aceptando mi explicación. La estaba rechazando. La tercera semana fue cuando la comparación sistemática comenzó de verdad. Cada conversación nocturna volvía a lo que yo no estaba proporcionando. El lunes, criticó mi trayectoria profesional. Señaló que el esposo de Regina ya era vicepresidente y me preguntó cuáles eran mis plazos para ascender. Le dije que era bueno en mi trabajo y que estaba ascendiendo a un ritmo razonable. Ella preguntó si, razonable, era suficiente. El martes, comenzó a mostrarme anuncios de bienes raíces en Polanco, casas que costaban 3 veces lo que podíamos permitirnos. Habló de lo agradable que debía ser vivir en un lugar con ese tipo de estatus. El miércoles, me envió enlaces a vehículos todoterreno de lujo, diciendo que estaba, solo soñando. El jueves, comentó durante la cena que Regina nunca tenía que preocuparse por el dinero, y que eso debía ser agradable. Para el viernes, había empezado a hablar de sacrificios. Dijo que había sacrificado sus sueños por estar con alguien que ni siquiera le compraba cosas bonitas. Le pregunté qué sueños había sacrificado. No pudo nombrar ninguno específico, solo esta vaga sensación de que su vida debería ser más de lo que era, más cara, más impresionante, más como la de Regina. El domingo por la noche de la tercera semana, me sentó para lo que llamó una conversación seria sobre nuestro futuro financiero. Dijo que sentía que se había estado conformando. Esa palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros como un veneno. Conformándose, como si nuestros 5 años de matrimonio hubieran sido un compromiso que había hecho consigo misma, aceptando menos de lo que merecía. Quería ver más ambición por mi parte, más generosidad, más pruebas de que la valoraba. Escuché todo lo que dijo sin interrumpir. Luego le hice una pregunta sencilla. Le pregunté si pensaba que compararme con el esposo de su amiga era una forma productiva de comunicar lo que necesitaba. Dijo que no estaba comparando. Solo me estaba mostrando ejemplos de lo que hacen los buenos esposos. Asentí y le dije que entendía. Pero lo que realmente entendí fue que esto no se trataba de comunicación. Esto era una falta de respeto sistemática disfrazada de motivación. Esa noche, tomé mi decisión. No iba a pelear esta batalla en sus términos. No iba a defender mi valía ni a discutir sobre mi valor como proveedor. Iba a documentar todo y dejar que me mostrara exactamente en quién se había convertido. Y cuando llegara el momento adecuado, le mostraría las consecuencias de convertir nuestro matrimonio en una competencia financiera. La cuarta semana fue brutal. El lunes, creó un tablero de Pinterest con sus artículos de ensueño, y lo compartió conmigo, una pulsera de Cartier, un bolso de Louis Vuitton, un reloj Tag Heuer. Lo llamó, inspiración para lo que quería de la vida. El martes, hizo una comparación directa. Dijo que el esposo de Regina le había comprado una pulsera de Cartier sin ninguna razón, solo porque la amaba. La implicación era clara, yo no le compraba joyas caras, por lo tanto, no la amaba adecuadamente. El miércoles trajo críticas a mi apariencia. Mencionó que el esposo de Regina usaba trajes de Tom Ford para ir a trabajar y que tal vez, la inversión en la apariencia daba sus frutos en el avance profesional. Yo llevaba pantalones caquis y una camisa de botones, el uniforme estándar de la industria tecnológica. Sugería que necesitaba vestirme como un ejecutivo para convertirme en uno, ignorando que mi trabajo no requería ni recompensaba ese tipo de presentación. El jueves, me dio un ultimátum financiero. Quería saber mi plan a 5 años para aumentar nuestros ingresos y nuestro estilo de vida. Quería detalles específicos. ¿Qué estaba haciendo para que me ascendieran? ¿Estaba haciendo contactos de manera apropiada? ¿Estaba pensando estratégicamente en mi trayectoria profesional? Le dije que estaba haciendo bien mi trabajo y que las oportunidades llegarían cuando tuvieran que llegar. Llamó a esa actitud la razón por la que nunca tendríamos lo que Regina tenía. El viernes, fue a tomar algo con Regina y llegó tarde a casa, hablando de su increíble cena en Makoto, el exclusivo restaurante japonés en Polanco. Describió cada plato en detalle, enfatizando el costo y la experiencia. Dijo que debía ser agradable tener un esposo que no se preocupara por el precio de la cena. Le recordé que nunca me había negado a llevarla a restaurantes buenos.
Dijo que había una diferencia entre aceptar ir a algún lugar y elegir con entusiasmo proporcionar experiencias especiales. El sábado por la tarde de la cuarta semana, hizo el comentario que lo cambió todo. Estábamos viendo la televisión cuando dijo casualmente que el esposo de Regina le había comprado ese BMW sin que ella se lo pidiera. Simplemente la sorprendió con él una mañana. Dijo, así es como sabes que alguien realmente te valora, cuando te proporcionan cosas sin que se las pidas, cuando la generosidad es automática, no negociada. La miré con atención y le pregunté qué tipo de coche conducía Regina ahora. Pareció confundida por la pregunta y dijo, el BMW X5, obviamente. Le pregunté si le gustaría que le comprara un coche como ese. Dijo que solo estaba señalando que sería agradable tener un esposo que demostrara que le importaba a través de sus acciones, a través de gestos significativos que requirieran sacrificio y consideración. Asentí lentamente y le dije que había hecho una observación interesante. Ella sonrió, pensando que finalmente me había convencido. Lo que no se dio cuenta fue que acababa de cruzar la línea de la crítica a la falta total de respeto. Había dejado claro que todo nuestro matrimonio podía medirse en dólares y que yo me estaba quedando corto en la hoja de balance. Pensó que me estaba entrenando para ser mejor. En realidad, me estaba enseñando exactamente por qué no merecía estar casada conmigo. El resto de la cuarta semana continuó el mismo patrón. Cada conversación era una comparación. Cada interacción era una prueba que aparentemente estaba suspendiendo. Había encontrado un arma que pensaba que me obligaría a cambiar, y la estaba usando sin descanso. Pero yo tenía un plan completamente diferente. Mientras ella estaba ocupada destruyendo todo sobre quién era yo como esposo, yo estaba construyendo los cimientos de lo que sucedería a continuación. La quinta semana fue cuando tendí la trampa. De lunes a miércoles, estuve de acuerdo con todo lo que dijo. Cuando mencionó que el esposo de Regina la llevaría a cabo el próximo mes, le dije que sonaba maravilloso y que merecía un esposo que hiciera cosas así. Pareció sorprendida pero complacida, pensando que finalmente estaba rompiendo mi resistencia. El jueves, sugerí un viaje de fin de semana a San Miguel de Allende, la ciudad colonial a unas horas de la Ciudad de México. Dije que sería romántico, una oportunidad para reconectar. Estaba encantada. Pensó que finalmente estaba haciendo un esfuerzo, que por fin estaba dando un paso al frente para demostrarle que podía ofrecer experiencias especiales. Reservé un bonito hotel boutique en el centro e hice una reserva en Aperi, uno de los exclusivos restaurantes de autor de la ciudad. Luego hice algo que no esperaba. Invité a Regina y a su esposo a cenar con nosotros el sábado por la noche. Le dije a mi esposa que sería bueno conocerlos mejor, ver su relación de cerca. Quizás podría aprender algo observando cómo funcionaba un matrimonio verdaderamente exitoso. Prácticamente brillaba de emoción. Pensó que finalmente estaba listo para humillarme y aprender de su pareja modelo. No tenía ni idea de que estaba preparando el escenario para su humillación total frente a las mismas personas que había estado utilizando para destruir nuestro matrimonio. El viernes por la tarde, condujimos a San Miguel de Allende. Estaba del mejor humor que le había visto en semanas. Habló de lo romántico que era esto, de lo orgullosa que estaba de que finalmente estuviera haciendo un esfuerzo. Mencionó la reserva para la cena y lo emocionada que estaba de que pasara tiempo con el esposo de Regina, para ver cómo trataba a su esposa, para entender cómo era el verdadero romance. Yo conducía, escuchaba y decía muy poco. La trampa estaba tendida. Había pasado 5 semanas comparándome con otro hombre, usando su billetera como prueba de su valía y de mi insuficiencia. Ahora era el momento de hacer una comparación propia. Pero la mía no sería sobre dinero. La mía sería sobre respeto, gratitud y la diferencia entre un compañero y alguien que lleva la cuenta. Llegó el sábado por la noche. Nos encontramos con Regina y su esposo en Aperi a las 7. El restaurante era íntimo y elegante. Manteles blancos y una impresionante carta de vinos. Otros comensales estaban dispersos por el lugar, lo suficientemente cerca como para oír conversaciones, pero sin estar abarrotado. El escenario perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Mi esposa y Regina comenzaron a hablar inmediatamente de la vida de Regina, el nuevo bolso, el próximo viaje a cabo, la renovación de la cocina que finalmente estaba completa. Mi esposa me miraba significativamente, asegurándose de que prestara atención a cada detalle. El esposo de Regina parecía cansado.
Miraba su teléfono con frecuencia y parecía distraído. Yo me di cuenta, pero mi esposa no. Ella solo veía el reloj caro en su muñeca y el traje de diseñador que llevaba. Pedí una botella de vino cara. Mi esposa lo tomó como una buena señal, una prueba de que finalmente estaba listo para aceptar el tipo de gasto que ella había estado defendiendo. Me sonrió cálidamente, la primera sonrisa genuina que le había visto en semanas. Pensó que había ganado. Pensó que esta cena era mi rendición. Los aperitivos llegaron y se fueron. Se sirvieron los platos principales. Mi esposa prácticamente vibraba de satisfacción, pensando que esta noche era la culminación de su exitosa campaña para mejorarme como esposo. Fue entonces cuando cometió su error fatal. Se dirigió a la mesa con total confianza. Estamos muy contentos de que pudieran acompañarnos. Le he estado diciendo a mi esposo cuánto deberíamos aspirar a tener un matrimonio como el suyo. Sonreí y estuve de acuerdo. Absolutamente. He aprendido mucho al oír sobre su relación en las últimas 5 semanas. El esposo de Regina parecía incómodo. Oh, bueno, cada matrimonio es diferente. Mi esposa lo interrumpió. No, en serio. Ustedes dos son un modelo a seguir en una relación. La forma en que tratas a Regina, comprándole ese hermoso coche, los viajes, todo. Así es como debería ser un matrimonio. Mantuve mi tono perfectamente tranquilo. Tienes razón. Ese BMW fue todo un gesto. ¿Cuánto costó, si no te importa que pregunte? El esposo de Regina se movió en su asiento. Preferiría no decirlo. Mi esposa intervino. No importa lo que costó. Lo que cuenta es el detalle. Se trata de demostrarle a tu esposa que es valorada. Me volví hacia ella con la misma expresión tranquila. Estoy completamente de acuerdo, y has dejado muy claro en las últimas 5 semanas que valoras ese tipo de gesto. Has mencionado ese coche probablemente 20 veces. Vi cómo su rostro cambiaba al darse cuenta de que algo iba mal con la dirección que estaba tomando esta conversación. Yo solo. Quiero decir, admiro. Continué con el mismo tono medido. También has mencionado la renovación de su cocina, sus vacaciones en el Valle de Guadalupe, esa pulsera de Cartier, los trajes de Tom Ford, su casa en Polanco y aproximadamente otras 15 cosas materiales que aparentemente debería proporcionarte para demostrar que te quiero. Regina parecía mortificada. Espera, ¿qué? Me volví hacia ella. Me disculpo. No se suponía que fueras parte de esto, pero mi esposa ha estado usando tu matrimonio como un arma contra el nuestro durante más de un mes. Cada posesión que tu esposo te compra me ha sido presentada como evidencia de que estoy fallando como proveedor y como hombre. El esposo de Regina miró a mi esposa con una mezcla de ira e incredulidad. ¿Has estado haciendo qué? Mi esposa estaba entrando en pánico, su voz subiendo de tono. Yo solo. Solo estábamos hablando de cosas bonitas. Cosas de chicas. No eran cosas de chicas, dije. Fue una campaña sistemática para hacerme sentir inadecuado por no gastar dinero en ti de la misma manera que él gasta dinero en Regina. La mesa se quedó en silencio. Otros comensales comenzaban a mirar en nuestra dirección, sintiendo la tensión. El rostro de mi esposa estaba pálido, sus manos agarraban el borde de la mesa. Me dirigí a todos. Pero esto es lo que aprendí de todas esas comparaciones. Aprendí algo importante sobre la diferencia entre su matrimonio y el mío. Por favor, no lo hagas, dijo mi esposa en voz baja. La ignoré. El esposo de Regina le compra cosas caras. Eso es cierto. Pero los he estado observando esta noche, ¿y saben lo que noté? Ha mirado su teléfono 16 veces durante la cena. Parece agotado. Y cuando Regina habla, no está escuchando realmente. Está pensando en el trabajo. El esposo de Regina pareció ofendido, pero intentó defenderse. Eso no es justo. No te estoy juzgando, dije. Solo estoy observando. Proporcionas un estilo de vida caro, y eso es lo que tu esposa valora. Esa es su dinámica matrimonial, y funciona para ambos. Me volví hacia mi esposa. Pero aquí está la comparación que no esperabas.
La diferencia entre su matrimonio y el nuestro no es que él sea un mejor proveedor. La diferencia es que Regina aprecia lo que tiene, y tú solo ves lo que no tienes. Eso no es verdad, comenzó ella. Has pasado 5 semanas diciéndome que un coche, una cocina, una pulsera cosas son la forma en que mides el amor. Has reducido todo nuestro matrimonio a una lista de compras. Has dejado claro que no soy suficiente porque no compraré mi entrada a tu aprobación. Luego solté la frase que había estado preparando durante 5 semanas. ¿Sabes lo que dijiste el sábado pasado? Dijiste que el esposo de Regina le compró ese coche sin que ella ni siquiera se lo pidiera. Y así es como sabes que alguien realmente te valora. Mi esposa parecía desesperada. Yo solo. Así que pensé en eso, y me di cuenta de que tienes toda la razón. Te mereces un esposo que te compre un BMW solo para demostrar que te ama. Te mereces a alguien que mida su valía por el límite de su tarjeta de crédito. Te mereces exactamente el tipo de matrimonio que me has estado describiendo todos los días. Pareció esperanzada por un momento. Entonces, ¿tú? No, no lo haré, porque no soy esa persona, y nunca lo seré. ¿Pero sabes quién podría comprarte ese coche? El esposo de Regina, o alguien como él. Alguien rico y ambicioso que demuestra amor a través de regalos materiales. Parecía confundida, sin entender todavía. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que deberías perseguir absolutamente el tipo de matrimonio que quieres. Y el esposo de Regina, o alguien como él, puede comprarte todos los coches que quieras después de nuestro divorcio. El silencio en esa mesa fue absoluto. Regina parecía que podría llorar de vergüenza. Su esposo miraba su plato, deseando claramente estar en cualquier otro lugar. La boca de mi esposa se abría y cerraba, pero no salía ningún sonido. Verás, pensaste que esto era una prueba para ver si daba un paso al frente, continué. Pero no fue una prueba. Fue una demostración. Me estabas mostrando exactamente cuánto respeto me tienes, que es ninguno. Me estabas mostrando que toda nuestra relación puede medirse en dólares y compararse con las publicaciones de Instagram de otras personas. Mi esposa lloraba ahora, su voz quebrada. No, espera. No quise. Solo estaba hablando. Nunca quise. La marcha atrás más rápida que he visto en mi vida, dije. Pero es demasiado tarde. Olvidaste algo importante sobre mí. No estoy en una competencia con el esposo de Regina ni con nadie más. No estoy tratando de ganar tu aprobación gastando más que otros hombres. Estoy en una estrategia de salida. Miré a Regina. Siento que te hayan arrastrado a esto. Tu matrimonio es asunto tuyo. Pero necesito que entiendas que tu esposo ha sido presentado como el estándar de oro que nunca alcanzaré, y tu estilo de vida ha sido utilizado para hacerme sentir inadecuado cada día durante más de un mes. Regina miró a mi esposa con ira. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste usar nuestra vida privada de esa manera? Me volví hacia su esposo. Y no te envidio, amigo. Te matas a trabajar para proporcionar ese estilo de vida, y estoy seguro de que es agotador, pero al menos Regina parece agradecida por lo que le das. Mi esposa solo lo vio como una prueba de que no soy suficiente. Me levanté de la mesa. Así que, aquí está mi comparación. La verdadera diferencia entre un buen matrimonio y un mal matrimonio no es el dinero. No son los coches, ni las cocinas, ni las vacaciones. Es si tu pareja te hace sentir valorado por quién eres o inadecuado por lo que no eres. Mi esposa me agarró del brazo. Por favor, siéntate. Podemos hablar de esto. Hemos estado hablando de ello durante 5 semanas. Has sido muy clara sobre lo que piensas de mí. Te escuché, y ahora tú me estás escuchando a mí. Me dirigí a la mesa por última vez. La cena está pagada. Quédense y disfruten de su comida. Voy a volver al hotel a hacer las maletas, y luego conduciré de vuelta a la Ciudad de México esta noche. Mi esposa, puedes ir con tus amigos, ya que admiras tanto sus coches. La miré por última vez. ¿Querías un esposo que te comprara un BMW? Ve a buscarlo. Estoy seguro de que está ahí fuera. Pero cuando lo hagas, recuerda que las cosas caras no son lo mismo que ser valorado.
Y la comparación es lo opuesto a la gratitud. Salí de ese restaurante y no miré atrás. Podía oír a mi esposa llamándome, pero seguí caminando. La trampa había funcionado exactamente como lo planeé. Había tenido su demostración pública de los estándares matrimoniales, solo que no la demostración que ella esperaba. Conduje de vuelta a la Ciudad de México esa noche y me registré en un hotel en el centro, cerca del Four Seasons. Mi teléfono se iluminaba constantemente con llamadas y mensajes de texto de ella, pero no respondí. No quedaba nada que decir. Había pasado 5 semanas mostrándome exactamente quién era cuando no obtenía lo que quería, y yo había pasado 5 semanas documentando cada momento de falta de respeto, cada comparación, cada ataque a mi valía como hombre y como esposo. El domingo por la mañana, regresó a nuestra casa y encontró que mi ropa y mis cosas esenciales ya no estaban. Había dejado una nota en la encimera de la cocina: me he mudado temporalmente. Contactaré a un abogado el lunes por la mañana. Por favor, no me contactes a menos que sea a través de representación legal. El lunes por la mañana, tuve una consulta con una abogada de divorcios en un bufete en Paseo de la Reforma. Le expuse las 5 semanas completas de comparación sistemática y manipulación emocional. La abogada asintió con conocimiento. Había visto este patrón antes: presión financiera como abuso emocional, materialismo disfrazado de mejora matrimonial. Dijo que tenía motivos para un divorcio sencillo basado en diferencias irreconciliables. Las consecuencias fueron rápidas. El martes, mi esposa apareció en mi lugar de trabajo, intentando pasar la seguridad para hablar conmigo. La escoltaron fuera. El miércoles, Regina me llamó personalmente para disculparse. Dijo que no tenía idea de que su matrimonio estaba siendo utilizado de esa manera y que había cortado su amistad con mi esposa de inmediato. Se sentía violada y enojada de que su vida privada hubiera sido utilizada como un arma. Los mensajes de voz de mi esposa cambiaron de tono a lo largo de la semana. El lunes, estaban llenos de ira: me humillaste delante de mis amigos. ¿Cómo pudiste hacer eso? El martes, eran defensivos: solo intentaba ayudarte a ver en lo que podías convertirte. Para el jueves, eran desesperados: por favor, nunca quise esto. Podemos arreglarlo. Pero el mensaje de voz del viernes reveló que todavía no lo entendía. Dijo que si simplemente aceptaba ir a terapia de pareja, podría explicar lo que realmente había querido decir con todas esas comparaciones. Podría ayudarme a entender que estaba tratando de motivarme, no de hundirme. Todavía pensaba que el problema era la comunicación, no el respeto. Me enteré a través de un amigo en común de que había estado llamando a la gente para explicar su versión de la historia. Le estaba diciendo a la gente que yo había reaccionado de forma exagerada, que solo había estado hablando de la vida de su amiga, que yo estaba siendo controlador al no dejarla hablar de las cosas que admiraba. Pero Regina ya le había contado la verdad a varias personas. La noticia se extendió rápidamente. El consenso no estaba a favor de mi esposa. Su propia familia se puso en contacto conmigo durante la segunda semana. Su madre llamó para decir que estaba decepcionada del comportamiento de su hija. Aparentemente, ella había sido objeto de campañas de comparación similares a lo largo de los años. Se disculpó por no haber educado a su hija para que apreciara lo que tenía en lugar de querer siempre más. La tercera week trajo una emboscada de terapia de pareja. Mi esposa apareció en mi hotel con un terapeuta, diciendo que podíamos empezar en ese mismo momento si le daba una oportunidad. Decliné cortésmente y cerré la puerta. La terapia de pareja es para personas que quieren salvar su matrimonio. Yo quería salvarme a mí mismo. La cuarta semana, me envió un correo electrónico largo. Explicaba que solo había estado tratando de motivarme para alcanzar mi potencial. Dijo que veía tanto en mí y que solo quería ayudarme a verlo también. Afirmaba que sus métodos habían sido incorrectos, pero sus intenciones eran puras. Quería que yo fuera la mejor versión de mí mismo. El correo electrónico estaba bien escrito y era casi convincente, excepto por una cosa: nunca se disculpó por cómo me hicieron sentir sus palabras. Solo se disculpó por haber sido malinterpretada. Envié una breve respuesta: la motivación construye a las personas. Tú me destruiste. Hay una diferencia. Para la quinta semana, estaba listo para la reunión final. Había estado solicitando conversaciones cara a cara, prometiendo que diría todo lo que necesitaba oír.
Acepté reunirme con ella en Tierra Garat en La Condesa, un lugar público donde la conversación no pudiera intensificarse. Llegó con aspecto agotado. La confianza y el derecho que tenía hace 5 semanas habían desaparecido, reemplazados por la desesperación. Se disculpó profusamente. Dijo que se había dejado llevar por la comparación y había perdido de vista lo que importaba. Prometió que nunca volvería a hacerlo. Me suplicó una oportunidad más. Dijo que ahora se daba cuenta de lo equivocada que había estado. Escuché todo lo que dijo, y luego le hice 3 preguntas. ¿Habrías dejado de compararme con él si no te hubiera amenazado con el divorcio? Dudó. Yo. No lo sé. Probablemente no de inmediato, pero con el tiempo. ¿Alguna vez consideraste cómo me afectaban tus palabras, o solo estabas centrada en lo que querías? Otra duda. Pensé que te estaba ayudando. No pensé. Quiero decir, sabía que estabas frustrado, pero... ¿Puedes nombrar 3 cosas que aprecias de mí sin mencionar lo que podría hacer mejor? Abrió la boca, la cerró, lo intentó de nuevo. Eres responsable, y eres inteligente. ¿Y tú? Se quedó callada, incapaz de completar la tercera sin añadir una salvedad sobre cómo podría aplicar mejor esas cualidades. Asentí. Era todo lo que necesitaba oír. Aprecio que te disculpes, dije. Pero el respeto no se puede restaurar una vez que se ha destruido. Durante 5 semanas, me mostraste quién eres realmente cuando no obtienes lo que quieres. Y te creo. La versión de ti que me comparaba con otro hombre todos los días, esa es la verdadera tú cuando eres infeliz. Merezco algo mejor que eso. Comenzó a protestar, pero levanté la mano. Tú también mereces algo mejor. Sinceramente, te mereces a alguien cuya billetera te impresione, que pueda proporcionarte el estilo de vida que quieres sin presupuestos ni compromisos. Yo merezco a alguien cuya gratitud no requiera una etiqueta con el precio. Queremos cosas diferentes de un matrimonio, y eso está bien, pero no podemos quererlas el uno del otro. El divorcio se finalizó 6 meses después. Fue tranquilo y directo. Me quedé con la casa en el acuerdo porque ella no podía permitirse la hipoteca con su salario de coordinadora de marketing. Me enteré por amigos en común de que intentó tener citas, pero seguía comparando a cada hombre con estándares imposibles. Había perdido su amistad con Regina para siempre. Finalmente, tuvo que mudarse a un apartamento más barato cuando se dio cuenta de que los estilos de vida de Polanco requerían ingresos de Polanco. Me ascendieron a gerente de proyectos senior 3 meses después de que se finalizara el divorcio. El aumento fue sustancial. Podría haber comprado ese BMW que ella quería. En su lugar, aumenté mis contribuciones a la jubilación y comencé a salir con alguien nuevo. Es una maestra que conduce un Toyota de 10 años y no tiene ni un solo bolso de diseñador. Cuando la llevé a un buen restaurante en el centro, se mostró genuinamente agradecida y dijo que era demasiado. Fue entonces cuando supe que había encontrado lo que me faltaba, alguien que apreciaba el esfuerzo en lugar de medirlo contra los mejores momentos de otras personas. La gente me pregunta si me arrepiento de cómo lo manejé. Dicen que podría haber intentado la terapia primero, que 5 semanas no era tiempo suficiente para trabajar en el matrimonio. Pero esto es lo que no entienden. No me fui por 5 semanas de comparaciones. Me fui por lo que esas 5 semanas revelaron sobre cómo me veía ella en realidad. Cuando alguien te muestra que tu valor está condicionado a tu billetera, créeles. Cuando alguien deja claro que nunca serás suficiente a menos que te conviertas en otra persona, créeles. Cuando alguien convierte tu matrimonio en una competencia con extraños en Instagram, créeles a la primera. Mi exesposa no quería un compañero. Quería un símbolo de estatus. Quería una prueba de que se había casado bien, medida en marcas de lujo y gestos caros. Cuando no le proporcioné esa prueba, intentó avergonzarme para que me convirtiera en su marido trofeo. La comparación del coche fue solo el síntoma. La enfermedad era una falta de respeto que probablemente había estado allí todo el tiempo, solo esperando el detonante adecuado para salir a la superficie. La llegada de Regina simplemente le dio permiso para decir en voz alta lo que había estado pensando en silencio. Aprendí que hay una diferencia entre la ambición y la codicia, entre querer una buena vida y necesitar demostrar que la tienes. Hay una diferencia entre una pareja que fomenta el crecimiento y una que exige una transformación.
Lo más importante es que aprendí que no estoy en competencia con el esposo de nadie más. No estoy tratando de ganar aprobación gastando más que otros hombres o interpretando una versión de masculinidad medida en BMW y pulseras de Cartier. Solo estoy tratando de encontrar a alguien que me valore por quien soy, no por quién podría llegar a ser si me esforzara lo suficiente por impresionarla. Mi exesposa obtuvo exactamente lo que pidió, la libertad de encontrar a su proveedor perfecto. Yo obtuve algo mejor, el conocimiento de que valgo más que las comparaciones diarias con los mejores momentos de otra persona. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es dejar que alguien vaya a buscar lo que está buscando y admitir que lo que busca no eres tú. Y a veces, lo más fuerte que puedes hacer es negarte a competir en un juego donde tu valor se mide por tus gastos. Ella olvidó que yo no estaba en una competencia. Estaba en una estrategia de salida, y la ejecuté a la perfección.